Bueno, eh, listo. Vamos de nuevo. ¿Se ve? Sí, ¿Gente? perfecto. Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, No. entonces, retomamos lo que habíamos dicho. Ya les dije todo esto, no lo voy a repetir. Y cómo en base a lo que fue conocer el concepto de motivación, es lo que mueve a generar una conducta, para decirlo rápido y resumido lo que hablamos la otra vez. Hablamos también del concepto de pulsión y del concepto de instinto. ¿Por qué? Porque son conceptos que nos sirven para analizar cómo se genera una conducta, es decir, de dónde surge la motivación. También hablamos de tendencia. Y creo que llegamos hasta acá, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, hasta acá llegamos. Sí, ahí, a bases. Bueno, entonces, el modo de razonamiento es este. Si la motivación rige la conducta, y la conducta, ¿por qué la motivación rige la conducta? Por el concepto que vimos de motivación, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan del concepto de motivación que vimos? Nadie dice nada, ¿eh? Sí, sí, está Sí, guiado. estamos silenciados. Sí, Ok, profe. Es para alcanzar una meta. Se define como una dinámica O sea, psíquica. La dinámica psíquica por el bueno, cual la persona acciona. bien, a fin de relacionarse con el mundo, ¿sí? Y consigo mismo. Primer momento de una conducta que se orienta hacia una finalidad, ¿sí? Esto siempre y cuando haya conciencia de esa conducta, es decir, con mucha participación, no solo del sistema límbico, sino también de la función ejecutiva, Claro. frontal, ¿sí? Sí. Entonces, si hablamos de bases neurofuncionales y sabemos que la motivación rige la conducta, y sabemos que la conducta está relacionada con la afectividad, que es lo que vamos a ver hoy, y por eso los dos temas se ven uno seguido del otro, entonces podemos razonar que las mismas estructuras que tienen que ver con la motivación son las que tienen que ver con la afectividad. Y las estructuras que tienen que ver con la afectividad, o sea, las bases neurofuncionales de la afectividad, ¿dónde las encontramos? Por un lado, en el sistema límbico. ¿Se acuerdan? Y lo vamos a ver ahora con afectividad, que tiene que ver con, cuando hablábamos del circuito de Papez, por ejemplo, están implicados el sistema hipotálamo hipoficiario, está implicada la amígdala, el hipocampo, el tálamo, ciertas zonas de corteza, que forman, ciertas zonas de corteza que forman parte del sistema límbico, porque el sistema límbico, recuerden, que justamente es un sistema y no es una zona en particular, porque abarca tanto estructuras corticales, o sea, de Como orden subcorticales. como estructuras subcorticales como la amígdala. ¿Sí? Entonces, todas las subestructuras que conforman la estructura del sistema límbico, el sistema reticular, que hemos hablado bastante o lo hemos mencionado bastante cuando hablamos de atención, de conciencia y de atención todavía no hablamos, cuando hablamos de conciencia y de sueño, ¿sí? Y el lóbulo prefrontal, tanto por la significación como por la función ejecutiva. Entonces, las bases neurofuncionales de la motivación, lo mismo que de la afectividad, las encontramos en el sistema límbico,
en el sistema reticular y en el lóbulo prefrontal. ¿Sí? Sencillo, fácil y se razona. Cuando hablo de sistema reticular, no estoy hablando solo de SARA, sistema activador reticular ascendente. Recuerden que siempre les hago esta aclaración, ¿sí? El sistema activador reticular ascendente, SARA, forma parte del sistema reticular. Lo vimos en su participación en el ciclo sueño-vigilia. Sí. Búsquenlo en el libro de neuropsicología, ¿sí? Que no llegamos a verlo los que cursaron conmigo el semestre pasado, pero está ahí, ¿sí? Búsquenlo, sistema reticular. Alteraciones de la motivación. Todo esto que vamos a ver ahora no solo está en el libro, es clasificación descriptiva, es nosografía psiquiátrica. Siempre les hablo de Henri Ig, lo van a ver en psicopatología, en la materia de psicopatología. Es clasificación, ¿sí? A ver, listas y sublistas. ¿Está? Las vamos a nombrar y vamos a hacer pequeños comentarios de eso, porque está más descrito en el libro y la verdad es meramente descriptivo. Las alteraciones de la motivación las podemos subdividir a fines de estudio en biofuncionales, psicoestructurales y sociocognitivas. Fíjense que si las dividimos de esta manera, esto no es clasificación psiquiátrica, sí los cuadros que vamos a ver, eso sí es clasificación psiquiátrica. Pero si hablamos de biofuncionales, psicoestructurales y sociocognitivas, es porque le estamos aplicando un enfoque biopsicosocial a todo el conjunto de cuadros etiopatológicos de la motivación, los vamos agrupando en estos tres grupos porque tenemos un acercamiento a ese tipo de fenómenos con sesgo biopsicosocial. ¿Se entiende? Alguien que diga que sí. Sí, clarísimo, profe. Sí, Sí, se entiende. Sí, es que hasta que encontramos el micrófono. Sí, se entiende. Se ¿Está bien? entiende. Más que nada, si alguien no lo entiende, pregunte. Y alguno que diga que sí, ya está. Es difícil dar clases sin ver las caras. Buscando feedback a ver si se entiende. Bien. Dentro de las biofuncionales, vamos a hablar de alteraciones incorporativas y alteraciones expulsivas. Esto ahora lo desplegamos, Las incorporativas principalmente tienen que ver con trastornos de la alimentación, ¿sí? Las expulsivas tienen que ver con, entre otras, aquellas relacionadas con la participación de los esfínteres, ¿sí? Como colon irritable. No. Okay. No acá. ¿Sí? Además, con lo irritable no hay esfínter implicado. Ahí que entra la enuresis. ¿Cómo? Claro, bulimia, anorexia. Que entra la enuresis. Exacto. Claro, la enuresis y la oncopresis. Exactamente. Exactamente. Ahora lo desplegamos. Las psicoestructurales, vamos a ver alteraciones ligadas al intento de suicidio, otras a los intentos de automutilación y alteraciones del instinto sexual. Dice instinto sexual, lo lamento, lo lamento. Para mí no se llama instinto, no existe el instinto sexual en el ser humano, ¿sí? En todo caso, el comportamiento sexual, ponele, ¿sí? Pero ya dijimos que instinto, los animales, los seres hablantes, somos pulsionales, no somos instintivos. Lo vimos en la clase pasada. Y alteraciones desde el punto de vista sociocognitivo,
que tienen que ver con fallas en el control de los impulsos, no en el sentido delictivo. Cleptomanía, ¿sí? Por ejemplo, esta compulsión por robar, no tiene que ver con algo de carácter delictivo, sino con algo más ligado a cierta estructura y a cierta falla en el control de la impulsividad, ¿sí? Por eso, ese tipo de patologías se agrupan dentro de Francisco, las sociocognitivas. Sí, tengo una pregunta. Yo hoy estuve leyendo. ¿Cómo? nombre y colegio. Julieta. Julieta. Sí. Hoy estuve leyendo este capítulo y leí la definición de sociocognitivas en el libro, y la verdad es que me mareó un montón la definición que tiene el libro. Ujú. No sé si querés que te la lea o algo o no. Porque es como que dice que tiene rasgos como excesivos de solidaridad. Me recuesta esa palabra. A ver, estoy tratando. A ver, alteraciones. El libro habla de alteraciones del instinto gregario, en realidad. Eso, sí. ¿Qué es lo que no entendés? No, como que no lo puedo relacionar la definición esa con, digamos, las patologías. Que no lo entiendo. Bueno, pero decime qué es lo que no entendés. Bueno, pero es que ahora lo leo y te vuelvo a preguntar. Bueno, dale. Y cuando la vamos abordando me lo decís. Dale, gracias. ¿Está ¿Puedo todo hacer bien? una O sea, consulta? me parece una pregunta válida para responderla justamente en esta clase. ¿Sí? Francisco, ¿puedo hacer una consulta Decime. con respecto a lo sociocognitivo? Sí. Cuando una falla en el control del impulso, veo que acá son bastante específicas, pero, por ejemplo, una falta de habilidad social, yo porque trabajo con chicos y lo veo constante, no sé, ponerse a gritar, una conducta inadecuada o fuera de contexto, descontextualizada, que parecería ser una falla de control de impulso. ¿Estamos hablando de lo mismo? Si vos lo referís específicamente a un chico, no. Sí, lo refiero a chicos, porque Bueno, se me a cruzó ver. esta pregunta. Por eso, yo te digo que no. Sí, ok. ¿Por qué te puedo estar diciendo que no? Por un tema, lo voy a decir como de madurez e incorporación de reglas, ¿Madurez? por lo social, Bueno, está bien, dale. para el aprendizaje social o de habilidades sociales no incorporadas Está bien. todavía. Biopsicosocial. Ahí estás con lo psicosocial. ¿Qué te falta de lo bio ahí? La madurez, la mielinización ¿Mionización de qué? de axones, Sí, está bien. ¿De qué estructura? del sistema límbico. ¿De qué parte del sistema? No, no es el sistema Prefrontal. límbico. No, bueno, Prefrontal. 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 Que está buenísimo poder pensar uno con el otro. Está buenísimo. Pero Bien, bien. justamente de lo que se trata es que todavía no tienen desplegada la función ejecutiva del todo. ¿Por qué? Porque no maduró el lóbulo prefrontal. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de falla en el control del impulso. Bueno, acá agrego algo, Porque de hecho. si no, caemos en la... Discúlpame, que lo redondeo. Si no, caemos en la patologización de la infancia. Perfecto. ¿Sí? Y es un tema de madurez. Perfecto. De madurez. Súper interesante. ¿Sí? Súper interesante para mí, porque de hecho en los textos que leo, es cierto que se habla de falla en la función ejecutiva, cuando se habla de autismo. No sé si es patologizante también, pero bueno, el tema me interesa y está buenísimo llegar a... No, puede ser descriptivo porque estás diciendo falla en la función ejecutiva y eso lo puedes tomar. Si lo ves desde el psicoanálisis, puedes decir cómo
cómo actúa la cadena significante o cómo distintos conceptualizaciones de significante en función de el funcionamiento de la función. Estoy diciendo la misma palabra 3 veces. Cómo la estructura significante altera la función ejecutiva, digamos. Y sí, hay una alteración a la función ejecutiva. Si te parás desde otro lado, desde el biótico, también hay una alteración en la función ejecutiva. No es que no haya una alteración en la función ejecutiva. El tema es la etiogenia de eso. ¿Sí? Bien, bien. Muchas gracias. La adjudicación de normal o anormal. Porque si no, es como Freud que decía que los pueblos primitivos, los niños y las mujeres son más simplones que los hombres, europeo caucásico, ¿viste? Dale. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Eso. Bueno. Muchas gracias. Interesante. De nada. Entonces, vamos con las biofuncionales. Cuando hablamos de alteraciones biofuncionales incorporativas, hablamos de todas aquellas que tienen que ver con la alimentación, ingesta de líquidos, y de las expulsivas, aquellas donde en general están implicados, como les decía, los esfínteres, tienen que ver con todo lo que es lo excretor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de expulsiva podemos hablar de enuresis. Podemos hablar de asma en el sentido de un sistema que se relaciona con el medio externo. Y podemos hablar de incorporativas en las alteraciones alimentarias. Dentro de las que encontramos la anorexia, la bulimia, la negativa a alimentarse, la pica, la estereotipa alimentaria, la polidipsia, dipsomanía y coprofagia. Respecto a anorexia, hay bastante como para hablar. Lo que es importante tener presente es que hay una alteración de la imagen corporal y acá el cuerpo tomado no como órgano, ¿sí? Como siempre les digo, ¿sí? No hay conciencia de síntomas porque justamente está alterada la autopercepción. Por eso no hay conciencia de síntomas. La persona no se ve flaca pesando 30 kilos. En las mujeres suele presentarse con amenorrea por todos los trastornos relacionados entre la ingesta y todo el sistema límbico y el sistema hormonal. Por eso se presentan alteraciones del ciclo menstrual. La bulimia suele iniciarse con dietas restrictivas, no siempre. Tampoco hay conciencia de síntoma. La negativa a alimentarse, en general, tiene que ver con, lo vamos a ver después, ciertos cuadros de negativismo y con cuadros delirantes. Cuadros delirantes, por ejemplo, yo le voy a ir a los momentos. Acá es todo descriptivo, yo les quiero explicar esas partes donde el libro lo dice y no explica mucho más, ¿sí? Cuadros delirantes es, por ejemplo, en el delirio, recuerden siempre que lo que decimos que caracteriza al delirio es la autorreferencia, ¿sí? Por lo menos de la manera en que yo lo veo, ¿sí? Donde hay una ideación delirante que reemplaza la pérdida de contacto con la realidad consensuada. ¿Por qué se dan cuadros delirantes? Ah, me envenenaron la comida. Esa es la forma del delirio de la negativa a alimentarse,
¿sí? O hay seres del espacio exterior que quieren experimentar conmigo, entonces me están dando cierto alimento para ver cómo reacciono, ¿sí? Hay otros casos de negativo alimentarse que están más relacionados con el negativismo, que tienen que ver con otras afecciones psiquiátricas y de la afectividad, que ya las vamos a ver. La pica, que en el libro dice, creo que decía, no me acuerdo ahora, que se da principalmente en los niños, no es solamente en los niños, ¿sí? A ver, si un nene come un pedazo de pared, de revoque de pared o un poco de tierra, sí, eso es pica, pero hay adultos que también ingieren sustancias no nutricias. Ese es el concepto de pica, ingesta de sustancias no nutricias, ¿sí? Y suele darse también en cuadros psicóticos, ¿sí? La estereotipa alimentaria se relaciona con la ingesta de un solo tipo de alimento, ¿sí? O un solo alimento o un solo tipo de alimento. Hay otros tipos de alteraciones alimentarias en cuanto a ingesta, antes de seguir con las otras. Hay ciertos cuadros, a ver, voy a decir algo polémico, ¿está? A veces ciertas presentaciones de conductas alimentarias que tienen que ver, por ejemplo, con el veganismo, yo si pudiera sería vegetariano, le digo en serio, pero la verdad me gusta mucho el pescado y de vez en cuando un aceito también. Yo creo que es importante y creo que estamos de alguna manera dentro de 50, 100 años, eh, si es que estamos y como estemos, creo que vamos a ser más vegetarianos que carnívoros. Y creo que está bueno, realmente. Hay factores biopsicosociales que hacen que hoy a la mayoría nos sea difícil. Pero hay muchas conductas alimentarias ligadas al veganismo o al vegetarianismo, donde el tema es que la vida empieza a girar alrededor de eso, ¿sí? Porque evidentemente muchas veces para mantener ese tipo de dieta, cuando uno tiene que trabajar afuera de la casa, etcétera, y tiene que llevarse la comida y tiene que prepararse algunas cosas, o cierta militancia talibán, digamos, o sea, todos los que no son veganos son asesinos, ¿sí? Yo creo que hay algo del orden de la alteración, si no alimentaria, porque no lo es más, te podés alimentar de una manera muy sana, pero sí hay algo ligado a la motivación relacionado con la alimentación, aunque no sea un trastorno alimentario. ¿Me explico? Sí. Sí, es No claro. digo que todos los veganos o todos los vegetarianos lo sean, porque no es así, pero se ha dado, se suele dar en la clínica, ¿sí? Lo agregaría como reflexión. Francisco, ¿te puedo hacer una pregunta? Espera que termine con el slide y te digo, sí. Polidipsia se relaciona con ingesta de cantidades elevadas de agua, cosa que, en cierto modo, todo exceso es tóxico, ¿sí? Altera el equilibrio del medio interno, el equilibrio hidrosalino. La dipsomanía, trastorno por ingesta de alcohol excesiva. Les recomiendo, si quieren aprender el perfil de una persona con dependencia a la ingesta de alcohol, que lean El que tiene sed, una novela maravillosa. Ay, no me puedo acordar ahora el nombre de este hombre. Un novelista argentino, ya me voy a acordar. Empieza con C.
Bueno, que él tuvo dependencia alcohólica, de hecho, un gran escritor. Y coprofagia, que tiene que ver con comer heces, ¿sí? Y no las heces de las heces. Abelardo Que se da Castillo, ¿no? en algunos cuadros psicóticos y se da Abelardo en Castillo, perdón. Sí. grande, Abelardo Castillo, ¿quién lo dijo? Lo dije yo y creo que alguien más. Soy Agustina. Agustina y alguien más, medio punto. María Eugenia. Abelardo Castillo, muy bien. Se lo recomiendo ese libro, en serio, muy bueno. Bueno, coprofagia se relaciona con algunas dificultades en ciertas etapas de la maduración de los niños, ¿sí? O a veces es una manera de decir algo que tiene que ver con la estructura familiar, ¿m? No solo en cuadros psicóticos. ¿Quién quería preguntar algo? Yo, bueno, Nicolás. Nicolás, contame. Porque en el libro aparece también la malasia, que se le impulsa a comer elementos en forma normal. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la malasia y la pica? La pica son alimentos, recordar el concepto, por eso siempre vamos primero al concepto y después lo desplegamos. Sustancias no nutricias, un pedazo de pared, ¿sí? Sí. ¿Está? Un Pero poco de tierra, ¿sí? ¿y qué sería Eso. un alimento anormal? Un alimento en mal estado. Ah, listo. ¿Mm? Igual la malasia no es en forma anormal, alimentos en forma anormal, no el alimento anormal. Eh, sí, la verdad que no recuerdo bien, porque no. Dice, en forma inadecuada o exacerbadamente. Debe ser como atracos de comida. Sí, lo que pasa que sí, pero no Pone es muy usado como concepto, porque tenés atraco, eh, tenés problemas de ingesta, ingesta excesiva, no, la verdad que no es pregunta de examen, no se preocupe. Gracias. Ya sé que no lo preguntas por eso, ¿no? Psicoestructurales. Cuando hablamos de psicoestructurales, estamos hablando, también son de comportamiento, las otras también serían psicoestructurales, ¿sí? Pero ¿por qué se les dice biofuncionales? Porque están más ligadas también a otro tipo de funciones, como por ejemplo la digestión, ¿sí? Cuando hablamos de psicoestructurales, son más conductuales, si se quiere, ¿sí? Relacionadas más con la conducta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué están como parte las incluimos dentro del espectro de alteraciones de la motivación? Porque tienen que ver con lo que me lleva a ejercer cierta conducta, a realizar cierta conducta, ¿sí? Alteraciones ligadas al intento de suicidio se da en cuadros melancólicos, y es principalmente en cuadros melancólicos, y también se da en cuadros maníaco-depresivos. Y acá, creo que alguna vez les comenté, es muy importante, no solo sean cuadros melancólicos, porque la persona en su melancolía lleva a la autodestrucción, ya desde todo, pues hacia lo más básico que es la propia persona, ¿sí? Recuerdan que la melancolía, siempre les digo que busca, está relacionado con una fantasía de destrucción del mundo y arrastra a todos los que lo rodean en esa destrucción. Por eso les recomendé la película Melancolía en algún momento, pues se ve muy bien eso.
en cuadros maníaco-depresivos también se puede dar, y no precisamente en el momento depresivo, sino en el momento maníaco. Porque la persona que sale del momento depresivo empieza a tener conductas maníacas donde hay, dentro de cierto delirio, ¿sí? Porque la melancolía tiene que ver con lo psicótico, la euforia de la salida del momento depresivo puede llevar, y el delirio puede llevar voy a intentar volar, y se mató, ¿sí? Entonces, importante también tener en cuenta eso, el momento más peligroso para sí mismo de una persona maníaco-depresiva no es tanto el momento depresivo, sino el momento maníaco, ¿sí? ¿Otra pregunta? Espérame un segundo que termino con esto, por favor. Dale. En cuanto al acting y pasaje al acto, hay mucho para hablar de esto. El pasaje no es lo mismo acting out que pasaje al acto, ¿sí? Acá lo que es importante señalar, y hay un trabajo muy lindo de Freud al respecto, el pasaje al acto tiene que ver cuando la persona ya, de alguna manera, sí, pero de alguna manera asume que no es parte de no es parte de la escena, ¿sí? No es parte de las personas con las que está en su vida cotidiana, ¿sí? Porque el acting out tiene que ver con lo voy a decir muy rápido, llamar la atención para estar en esa escena. En cambio, el pasaje al acto ya te sentís afuera, ¿sí? Y la manera más típica del pasaje al acto es el suicidio, ¿sí? Claro. Los intentos de automutilación no se relacionan solamente con ideas delirantes, y esto lo hemos visto en la clínica muchas veces, ¿sí? Sí con alteraciones de la conciencia de sí mismo en general, y sí a veces con una necesidad de percibir dolor o una necesidad de manifestar el dolor de alguna manera, ¿sí? Por eso hablamos de un tipo de alteración psicoestructural. Y las ligadas a alteraciones de la conducta sexual, lo que pasa en el libro dice instinto sexual, no estamos hablando de lo genital, sino de todo lo relacionado con lo que se manifiesta como conducta sexual, pero que incluye lo psicofisiológico, tanto desde el punto de vista de la alteración hormonal, como desde el punto de vista de la alteración del comportamiento o la elección de objeto, ¿sí? Ahora vamos a desplegar todo esto. ¿Quién preguntaba? Yo, Valeria. Pensé que la melancolía era más como un cuadro de tristeza profunda, pero no o sea, bueno, no como lo explicó recién, más como como algo vago o como que está, que no, a veces no lo pueden notar los demás, pero la que lo porta no lo puede salir, o sea, es profundo. Una pérdida. La melancolía es una patología grave. Grave. Sí. No es lo mismo que lo que entendemos por... ¿Distimia? No, no es lo mismo que lo que entendemos por la palabra melancolía del sentido común, ¿sí? No, por eso, ya sé, pero yo lo tenía como que era una tristeza crónica, digamos. No, pero es una en el orden de la patología grave, con alteraciones incluso en algunos neurotransmisores, más
más allá de la etiología que cada uno le asigne, Freud lo decía muy brillantemente y sintéticamente. La sombra del objeto recae sobre el yo. Pérdida yoica, claro. ¿Mm? Es la autodestrucción. Es como que se repliega. Sí, no solo eso, pero sí, Como que también. se repliega al yo. Lo van a ver muy desarrollado en Psicópato, ¿sí? Ok, gracias. Sí. Pero es un cuadro grave y está ligado a la psicosis, ¿sí? Ok, yo lo tenía más como que era grave, pero no tan, como una distimia, digamos. Claro, no. Bueno. Francisco, Que el una pasaje al consulta. acto, ¿no? También. ¿Cómo? Al pasaje al acto también. La melancolía. Sí, claro. Sí, el pasaje al acto sería sería un aspecto fenomenológico de la melancolía, de algunas melancolías, ¿sí? Claro. Sí, sí. Alteraciones del instinto sexual. De vuelta, entre paréntesis, instinto. Disfunciones sexuales, trastornos de la excitación y trastornos del orgasmo. No es lo mismo, ¿sí? Porque si hablamos de trastornos... A ver, primero, diferenciemos lo que es genital de lo que es sexual, de lo que es elección de objeto. ¿Está? Sí. De lo que es género. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso que no siempre se tiene en cuenta, incluso cuando se habla de este tipo de trastorno. ¿Sí? Porque incluso es importante diferenciar entre sexo biológico y género, pero también entre género y elección de objeto. Porque si no, el no binario es patológico y no necesariamente es patológico. ¿Sí? O quien se asume como, como hombre y tiene sexo masculino, puede ser bisexual. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta estas diferenciaciones y tengamos en cuenta los momentos en que se van escribiendo o se va generando el conocimiento, mejor dicho, porque para Freud, lo veíamos la clase pasada, en algún momento la elección de objeto de lo que hoy llamaríamos dentro del mismo género era patológica, ¿sí? Y en otro momento no. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto. Más con todo lo que se está escribiendo al respecto y que es necesario para la clínica. Bien. Como no todo tiene que ver con lo genital, cuando hablamos de trastorno del deseo sexual, no estamos hablando tanto de cuestiones genitales, ¿sí? Estamos hablando de lo que se llama en el lenguaje cotidiano falta de libido, ¿sí? Me la baja, me la seca, ¿sí? Que en general está relacionada con la evitación del contacto sexual, pero también puede haber trastorno del deseo sexual en gente que ejerce la prostitución, ¿sí? Y donde hay mucho contacto sexual, ¿sí? Se trata más que nada de ausencia de fantasías o de imaginarización respecto del placer, incluso no solo el sexual.
Trastornos de la excitación sexual va más ligado a ciertas manifestaciones fisiológicas, ¿sí? Como por ejemplo la falta de vasocongestión en la pelvis en la mujer o las disfunciones eréctiles en el hombre. Y trastornos del orgasmo, puede haber trastornos del orgasmo sin existir trastornos en la excitación sexual. Fíjense cuánto tenemos que desmenuzar y cuánta variedad y cuánta paleta, digamos, de manifestaciones, de alteraciones ligadas a lo que es la vida afectiva sexual, ¿sí? Entonces, disfunción orgásmica puede ocurrir con o sin trastornos en la excitación genital y sexual, ¿sí? Y la falta de orgasmo, seamos sinceros, porque si no es bien machirula el punto de vista. A ver, la falta de orgasmo no es solo en algunas mujeres. También el hombre puede eyacular y no tener orgasmo. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, me detengo en este tipo de cosas porque lo demás, lo descriptivo, está en el libro. El tema es poder verlo desde lo más presente posible en cuanto a construcción de conocimiento y desde lo más, buscando la mayor posibilidad de, no me sale la palabra, de tonalidades, de facetas, ¿sí? A las manifestaciones. ¿Quién quería hablar? ¿Cómo estás, profe? Buenas noches, Ana María. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, profe? Hoy recién tengo compu, por eso te puedo ver. El tema es interesante, es un tema que lamentablemente, a pesar de toda la tecnología y toda la información y todas las canchereadas que por ahí hay con respecto al tema, todavía es un tema muy tabú, en general, tanto para el hombre como para la mujer. El hombre le cuesta mucho reconocer cuando tiene un problema de este tipo, obviamente a nivel orgásmico, líbido, de lo que quieras, ¿no? No solamente por una falta por ahí de deseo, sino también por alguna problemática, ya sea diabetes, como un montón de patologías que hacen que todo sea un conjunto, ¿no? Entonces es muy difícil todavía hablar del tema por ahí abiertamente y en muchos casos las personas no reconocen que tienen un problema de este tipo, ¿no? Generalmente el hombre se lo atribuye a la mujer y la mujer se lo atribuye al hombre, así que estamos como en un tiro y afloje continuamente, ¿no? Y qué importante esto de diferenciar el tema del género y de la elección sexual y del objeto sexual, porque más allá de que estamos todos muy modernizados y las cosas están cambiando, para la misma persona también es difícil poder hablar del tema abiertamente y muchas veces buscar ayuda cuando la necesitan, ¿no? Sí, seguro. Incluso también tener en cuenta cómo influye el paradigma biopsicosocial, cómo influye lo social también, porque hay cierto estereotipo del macho, cierto estereotipo de la hembra, y ciertos mandatos también, que también influyen en una disfunción o en la vivencia de esa disfunción también, ¿sí? Porque a veces la disfunción puede tener también alguna causa del orden de lo biótico, pero la vivencia influye también en la vivencia cómo se afronta la patología, ¿sí? Tanto influye la estructura psíquica
como los mandatos sociales o el rol o la dinámica incluso de la pareja, si se trata de una pareja. Bueno, trastornos por dolor genital, vaginismo, etcétera. No me voy a detener en eso. Trastornos por enfermedad médica. Cuando se habla de trastornos por enfermedad médica, estamos hablando de trastornos secundarios. ¿Se acuerdan cuando siempre hablamos de lo primario y lo secundario? Sí. Sí. O incluso por como una infección. Por ejemplo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O un tumor, ¿sí? O problemas circulatorios. Trastornos sexuales inducidos por sustancias. No me acuerdo si estaba desarrollado lo que les voy a decir ahora en otro lugar, pero lo voy a decir acá, tanto desde el punto de vista de consumo excesivo de alcohol o consumo de drogas, sino también efectos colaterales de medicamentos, ¿sí? Que pueden alterar tanto en lo que puede ser aumento de la libido o disminución, claro. Disminución de la libido, o también, aunque no disminuye la libido, problemas eréctiles, por ejemplo, que pueden darse con algunos medicamentos cardíacos e incluso en algún momento se daba con medicamentos relacionados con la acidez gástrica, ¿sí? Había chistes respecto a eso, pero bueno. No estamos en clase presencial. Bien. Alteraciones de la motivación. Seguimos con alteraciones del instinto sexual, pero no con disfunciones sexuales que tienen que ver más donde está afectado también de alguna manera lo orgánico, sino acá tiene que ver con algo que está más ligado a la conducta con el otro o a la conducta social, ¿sí? Por eso dentro de este grupo están el fetichismo, el exhibicionismo, el froteurismo, la pedofilia, zoofilia, etcétera, 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 ¿sí? No da para detenerse en esto, porque es algo que está en el libro y lo tienen que aprender y nada más, ¿sí? Lo tienen que aprender y nada más, como si fuera poco, pero no creo que genere demasiada dificultad abordar esto. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, espera que termino con esto. Alteraciones de la identidad sexual está en el libro. Yo no lo voy a desarrollar porque me parece una barbaridad. Por lo menos cuando se escribió está todo bien, listo. Pero si una persona elige la elección sexual y la elección de género, no tiene que ver necesariamente con una patología. Y la elección de objeto menos. Justo estaba por decir lo mismo, es un poco contradictorio. No es contradictorio, es un planteo desde cierto paradigma. Todavía está este tipo de planteo, ¿eh? No, digo, contradictorio en el sentido de la persona que lo escribió, no es una persona que nació con Freud, digamos. Bueno, hay mucha gente que sostiene esto hoy, ¿eh? Incluso hay todo un debate hoy con ligado a los estudios de género. Después les voy a recomendar en el próximo anuncio un par de libros de estudio de género que realmente son buenos. Introductorios, digamos, a la temática. ¿A qué iba? Bueno. Que no ibas a exponer este tema porque no estabas de acuerdo. No, lo que sí hay algo a tener en cuenta en esto,
respecto de, entre comillas, identidad sexual, es que algunas, no todas, algunas psicosis, ¿sí?, cursan con alteraciones de la identidad sexual que Lacan llamaba empuje a la mujer, ¿sí? Eso no quiere decir que todos los travestis sean psicóticos, por ejemplo, ¿sí? Como muchos psicoanalistas todavía sostienen, ¿está? Y estamos hablando de psicoanalistas, no estamos hablando de biologistas de mediados del siglo XX, ¿está? Pero sí, hay algunas psicosis donde se dan, el caso es Schreber, es el caso típico, ¿sí? El caso de Schreber. Pero no necesariamente una psicosis cursa con alteración de la identidad sexual, por ejemplo, ¿sí? Ni, al revés, una alteración de lo que se suele llamar identidad sexual, que obvia toda la riqueza de lo que está dentro de ese concepto o alrededor de ese concepto, no dentro, no la elección de objeto, de género o incluso sexual no tiene necesariamente que estar relacionada con una patología. Por eso no la desarrollo acá. Acá estamos con la igualmente el libro cita el DSM-4, tal vez se... Sí, eso, gracias. Sí, yo creo que también para hacerle justicia a los autores del libro, porque realmente yo creo que también lo menciona de esa manera para anclar en alguna corriente de conocimiento y también simplemente, y está bueno saberlo, si ustedes trabajan o van a trabajar con obras sociales, por ejemplo, el diagnóstico se hace sobre la base en general del DSM-4 o 5 ahora, lo cual es una barbaridad, pero lo único bueno del DSM es la intención de poder, por un lado, universalizar y por otro lado, homologar cierta clasificación, pero para que todos la compartan y todos sepan de qué se trata, pero bueno, después llevó a terribles utilizaciones de ese manual, ¿sí? Tanto desde el punto de vista del consumo farmacológico como de la estigmatización. Básicamente también es bueno conocerlo, eso es parte del DSM, sí, es parte del DSM. Básicamente se realizaba, disculpa, sí, Emiliano, se realizaba para saber el tratamiento de un diagnóstico, ¿no? Para diagnosticar, ¿no? Una serie de síntomas, sí. Lo que pasa, y esto es válido no solo para las ciencias de la salud, sino también para las ciencias sociales, ni que hablar para la política, el que impone el diagnóstico impone el tratamiento. El tratamiento, claro, por eso. ¿Sí? Entonces, si hay que diagnosticar o no, y cuál es el diagnóstico, te está dando la pauta de cuál va a ser el tratamiento. Claro. Y Fármaco. el DSM habla de trastornos, no habla de alergia, no habla de eso. Primero habla de trastornos. O sea, patologiza todo. Claro, sí, sí. Segundo, no toma en cuenta ningún tipo de visión estructural, ¿sí? O sea, no toma en cuenta estructuras psíquicas. Toma en cuenta comportamientos y patologías. Y además desde un punto de vista totalmente estadístico, ¿sí? Claro. Yo, según el DSM, debo tener cuatro cuadros importantes, porque vos tenés, si dentro de, se tienen que dar
dentro de cierto cuadro, si vos tenés 4 de estas 10 manifestaciones, y dentro de otro cuadro, otras 5 de estas 15 manifestaciones, y así, vos tenés 4 o 5, y te diagnostica alguien que no sabe de psicología incluso. Claro. Claro. Y te medican después. Claro. Porque no solo el tratamiento, sino dice lo que tienen que darte el fármaco que te tienen que dar para el tratamiento, ¿no? También es una especie de comercio, ¿no? Por eso, creo, porque toda la práctica empieza a estar estructurada alrededor del DSM. Entonces, claro. estas son las patologías y no otras. Primero, todo es patológico, ¿no? Pero bueno, estas son las patologías, esas patologías se llaman trastornos, y esos trastornos necesitan cierta medicación. ¿Listo? O sea, es el eje en el cual se estructura cierta práctica comercial de la salud. Bueno, cuando hablábamos alguien preguntaba sobre alteraciones sociocognitivas, ¿era que tenía algún tipo de duda? ¿Una compañera? Yo, profe. Bueno, comentame. No, a ver, la definición dice que, por ejemplo, que se refiere a la dimensión social del siendo humano donde o sea, el humano colabora en la preservación. O sea, no entiendo qué tiene que ver eso con el cleptómano o el pirómano, no lo puedo relacionar. Bueno, está bien. Pero justamente habla de preservación de organizaciones grupales, en ese siendo con los otros a nivel social. Justamente. Esto tiene que ver, yo les iba a incorporar, pero no quise salirme mucho de los contenidos de la currícula. Pero esto tiene que ver con la pirámide de Maslow, por ejemplo, mejor dicho, tiene que ver con lo que Maslow, interesante el señor Maslow, ¿eh? Sí. Y ojo que no tenía nada que ver con el psicoanálisis, que es lo que a mí más me gusta, pero muy interesante el señor Maslow. Tiene que ver con lo que Maslow de alguna manera sistematizó en lo que se conoce como pirámide de Maslow, ¿sí? Todo lo que veíamos como alteraciones que vimos hasta ahora, ¿sí? Están más ligadas a lo que es la parte de la base de esa pirámide, ¿sí? Lo que se llama alteraciones sociocognitivas, o lo que se da en llamar sociocognitivas acá, en realidad, piénsenlo, más que sociocognitivo, es un poco, mira, está mal puesto acá, ¿no? Más que sociocognitivo, piénsenlo como alteraciones relacionadas con lo social, ¿sí? Alteraciones de la motivación ligadas a lo social, porque sociocognitivo quizás no permite entender un poco a qué se está refiriendo. Y se está refiriendo a alteraciones que tienen que ver con motivaciones que llevan a conductas que perjudican al otro, claro. Conductas sociales. Claro. ¿Sí? Más allá si perjudican al otro, porque la dromomanía, por ejemplo, no. Claro, porque es de viajes, de hecho, es una de las patologías más extendidas y difundidas. La mejor inversión es viajar. Bueno, dale, qué sé yo si es la mejor inversión. Depende del momento de la vida, depende del viaje, depende de un montón de cosas. Claro. ¿No? Pero bueno, somos todos dromomaníacos ahora. Antes de la pandemia. Antes, sí. Sí, en otra época, antes de COVID. Entonces, alteraciones de la motivación, como lo ven en el libro Sociocognitivas, son alteraciones de la motivación ligadas a conductas sociales. ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende más.
Por eso también se dicen alteraciones del instinto gregario. Gregario viene de grey, ¿sí? La grey es el grupo, ¿sí? Lo que hoy llamaríamos grupo afín, ¿sí? La grey religiosa son todos los creyentes de una religión, por ejemplo. Sí, se usa mucho la palabra en la jerga de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿sí? De hecho, creo que una de las partes de la misa la nombraba en una época, ya no me acuerdo. Entonces, estas alteraciones también no tienen que ver específicamente con algo delictivo, sino con cierta conducta que no se puede evitar o no se puede controlar. Por ejemplo, el impulso a robar, el impulso a provocar incendios, que no tiene que ver con este tipo de incendios que estamos viviendo, que son incendios para sembrar y para construir, ¿sí? Claro, Están destruyendo la naturaleza. El 20% del país está destruido por incendios, no es joda, ¿eh? Sí. Bueno, el país no, estoy exagerando. El 20% del delta, nada más que en los últimos incendios se perdió, ¿sí? No son pirómanos esos, ¿eh? Esos sí son, viene a cuento, esos sí tienen sentido delictivo. ¿Sí? Los incendios del Delta o los de los últimos de Córdoba, hay zonas de Córdoba que se incendiaron 200 veces en los últimos años, 200 veces. No es el verano, ¿eh? No es el verano, ni la sequía. Lo que estamos hablando acá es de piromanía, pero puede haber un pirómano que incendie un bosque, ¿eh? De hecho hay, pero no está relacionado con un sentido delictivo, en un sentido, cuando hay una conducta delictiva, es otro tipo de conducta donde media una reflexión y una planificación, que en todo caso está motivada por cierto sistema de valores, pero hay una decisión y una planificación y una ejecución consciente de esa conducta. No es lo mismo que una alteración de la motivación que lleva a producir un incendio o a robar compulsivamente, ¿sí? Donde no se puede controlar. ¿Sí? Y está más ligado a una configuración psíquica, si se quiere, por no decir estructura. ¿Mm? Sí, en el libro habla de amnesia posterior, por ejemplo. Sí, muchas veces, no siempre, pero sí. Eso le iba a preguntar con la cleptomanía. ¿Puede pasar también que hay personas que roban y no se dan cuenta hasta que llegan a la casa con cosas? Hay algún caso. También hay gente que, a ver, en el momento no es consciente de que está robando. Lo quiere a eso, ¿sí? Lo quiere, le pertenece, es de él o de ella, Claro. ¿sí? Bien. ¿Les parece si justo ahora que empezamos con afectividad hacemos un pequeño descanso? Sí. Sí, por favor. Sí, Sí. Sí, profe. Bueno, Buenísimo, profe. son las 8:15 pasadas. A ver, ¿les parece 15 minutos? Dale. Sí. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Nos vemos en 15 minutos por reloj, ¿eh? Genial, gracias. Bueno, nos vemos.